Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora con vos con mucha información, con muchos temas también para que vos repienses en tu hogar en base a lo que podamos ir hablando y para que también nos vayas haciendo tus aportes. Está el doctor Mario Seidenberg aquí con nosotros, él es epidemiólogo, es pediatra, nos ha acompañado en numerosas oportunidades a lo largo de este año y también está el licenciado Matías Arros en este primer bloque para ayudarnos también a desmenuzar, ¿no? ¿Qué pasa con el tema psicológico en medio de la pandemia, especialmente en nuestros adultos mayores? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, acá contenta de que estén con nosotros. Me gustaría, doctor, que empecemos hablando acerca de esta posibilidad de las vacunas, que por ahora, digamos, son un deseo que se va concretando. Hay mucha gente que teme de todas maneras al tema de la vacuna, no porque sea rusa, me parece, sino por el escaso periodo en el que se han tenido que desarrollar, ¿no? El ritmo que ha generado la misma pandemia para que los laboratorios puedan articular estas investigaciones y llegar a distintos resultados con más o menos, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, un cierto grado de efectividad similar, ¿no? Sí, efectivamente, Mabel. Esta instancia de la pandemia le ha puesto a la ciencia en una carrera sin antecedentes en el mundo, en la fabricación de vacunas, repasando un poco la evolución de la fabricación de vacunas desde Eduardo Jenner en 1796, las vacunas tardaban para hacerse 10, 12, 15, 20 años en la fabricación de una vacuna. Y de repente este desafío que se impone a la ciencia por la urgencia de la pandemia y por los intereses en juego seguramente, se ha producido un fenómeno nunca visto como el procesamiento de una vacuna en un lapso menor al año. Entonces, entonces esto ha generado y una difusión, los medios de comunicación han tratado la problemática de la vacuna de diversas maneras, generando mucha inquietud en la gente, sobre todo porque se habla de la poca transparencia que tuvo el proceso de elaboración de la vacuna rusa, por ejemplo. Yo creo que la vacuna rusa tiene mala prensa en general, pero básicamente por la falta de la transparencia en las primeras etapas de los ensayos 1 y 2, la fase 1 y 2 de laboratorio y preclínico. Y ahora están entrando en la fase 3, que es la aplicación masiva de la vacuna en grandes poblaciones, 50, 60 mil personas que son sometidas, todas con la misma condición, digamos, todas son a doble ciego, aleatorio, o sea que la aplicación de la vacuna se hace en una población sana, con grupos etarios definidos, en general son mayores de 18 años para arriba, y nadie sabe de los grupos intervinientes, ni el investigador, ni el paciente qué vacuna está recibiendo. Eso para darle mayor objetividad a la lectura de los datos a posteriori de la aplicación de las vacunas. El mundo ve con mucha expectativa porque... Sí, para algunos obviamente se abre una luz de esperanza porque todos creo que tenemos una fatiga muy grande de estar viviendo en esta circunstancia, no solamente por el encierro, por el parate económico, sino también por el riesgo latente, ¿no?, que implica para nuestra vida, la de nuestros seres queridos, la de nuestros amigos. Muchos hemos tenido lamentablemente que ver amigos, colegas que han fallecido a raíz de esto y obviamente todo eso nos ha impactado también. Efectivamente, la carga de enfermedad y muerte que trae esta enfermedad ha sido terrible para el mundo y en especial para nuestra comunidad, con más de 30.000 fallecimientos en el país y lo doloroso que implica, no solo, bueno, la muerte ni qué decirlo, pero la enfermedad. Y hoy los detalles que se van conociendo de la misma enfermedad acerca, porque no es, hoy lo que se sabe, hoy actualmente, 13 de noviembre de 2020, se sabe que la afectación aguda existe y compromete la vida realmente de las personas, algunos los enferma gravemente y fallecen, pero los que sobreviven, aun con cuadros leves a moderados, sobreviven con una secuela larga. De hecho, ya están relatadas en Italia,
en Inglaterra, en Estados Unidos, cuadros persistentes de más de 6 meses de dolencias post-enfermedad. Con lo cual no hay que minimizar lo que puede llegar a significar el contagio tampoco en personas jóvenes como ocurría en algún momento, ¿no? De hecho también hubo decesos en una población que se pensaba que no era de alto riesgo, pero puede ocurrir y las secuelas pueden ser muy graves. Doctor, ¿qué sería peor? Porque en algún momento también se planteaba este dilema. ¿Se van a poner la vacuna? ¿No se van a poner? Se sabe que la primera aplicación sería justamente para aquellas personas de riesgo, para el grupo de riesgo. O sea que la discusión es un poco intrascendente, digamos, en términos prácticos, pero ¿qué es lo que le podemos decir a esa población de riesgo? Porque hasta ahora se conoce que no va a ser obligatorio, digamos. Y había también quienes planteaban que se le tenía más miedo a la vacuna que al virus, ¿no? O sea, anteponiendo estas dos cuestiones. Mirá, Mabel, yo he leído detenidamente el análisis hecho por Lancet, de Lancet, que es una revista británica top de más alto impacto en la comunicación médica en el mundo, y está descrito la fase 1 y 2, que son las publicadas, hecha por un tribunal de expertos que analizan en detalle la elaboración y los pasos seguidos por los científicos rusos, y ha sido impecable la elaboración de las vacunas. Lo que se desconfía luego es el manejo político, sanitario que tienen los rusos, la difusión un tanto oscura con respecto a la elaboración, los pasos que se dieron, la aplicación en las fases de campo también no ha sido bien clara, pero yo sin duda, estoy en estoy en el grupo de riesgo. O sea, usted si se tiene que poner la vacuna, ¿lo hace? Absolutamente, sí. Y yo le diría a mis amigos de los grupos de riesgo que no duden que tienen que ponérsela, aplicársela. Las evidencias que hoy se tienen, hay falta, obviamente, las conclusiones de la fase 3, pero las evidencias que hay que genera una inmunidad en el 92% de los grupos aplicados, y eso me genera cierta confianza, de manera de que ante el riesgo de padecer una infección, yo no tendría dudas de aplicarme la vacuna. Sí. Bueno, clarísimo el mensaje entonces para que la gente también lo tome en cuenta y lo piense del otro lado de la pantalla, ¿no? Matías, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra salud mental, especialmente la de nuestros adultos mayores, que son quienes han sufrido más el encierro justamente por ser un grupo de riesgo y la población que más ha tenido que cuidarse, ¿no? Mirá, la cuestión de los adultos mayores todos venimos hablando de la fatiga o de la cuestión que trae esta cuestión del encierro, de la reducción de actividades y demás. Hay que decir que en los grupos de riesgo esto es doble, porque no solamente ven reducidas sus actividades, su posibilidad de ver a sus seres queridos y demás, sino que también el riesgo al cual están expuestos es mayor, es decir, también el bombardeo informativo dice, si vos tenés más de tantos años, te mata, si vos tenés alguna diabetes, tal, si vos tenés tal. Sí. O sea que es a la ya fatiga de que por ahí los jóvenes tienen la cuestión de que, bueno, no les va a pasar nada, o que también es una cuestión errónea y bastante dañina, pero los adultos mayores han tenido doble o lo mantienen todavía. Yo diría que en este momento también estamos en una situación muy complicada, porque la vez anterior que vine a este programa habíamos hablado de la negación como una cuestión bastante peligrosa, y que se ha extendido inclusive aún más. Hoy en día estamos viendo que la población no tan joven, 30 y 40, ha salido a las calles. Bueno, hay un relajamiento absolutamente evidente, se siguen abriendo actividades, a partir de diciembre se va a poder viajar a otras provincias, ¿no? Como ser Jujuy o Tucumán, eso se ha firmado en esta jornada, y también eso nos empieza a preocupar, esta cuestión de que no haya un único tratamiento certero y que al mismo tiempo se libere de esta manera Claro, todo, ¿no? Yo te decía, eso es preocupante desde el punto de vista en que la noticia de la vacuna y demás ha generado el impacto psicológico como si ya está. Ah, bueno, sí, ya está la vacuna. Bueno, la vacuna está terminándose de fabricar, tiene que venir, tiene que aplicarse. Claro, es todo un proceso, porque además aplicarla y demás. Y yo decía que esto es riesgoso hoy en día porque a la población intermedia abrirse de la manera que lo ha hecho, un poco irresponsablemente, a veces invita también a la población de riesgo a que se contagie, a salir también, a incumplir un poco o a caer en esta falsa
percepción de que, bueno, como ya está la vacuna, ya está, o como ya bajaron los casos, ya está todo bien. 155 contagios reportados en este día, ¿no? Como para que lo tengan presente, eso también. Doctor. En relación a lo que decía el licenciado, evidentemente, los expertos en Europa, que nos llevan algunos meses de ventaja, y en Estados Unidos, indican que para alcanzar la inmunidad de rebaño, la famosa inmunidad de rebaño, el 60, el 50, el 60, el 70% de la comunidad, no alcanzar los esfuerzos que se hagan con la vacuna. Va a ser absolutamente insuficiente la vacuna que haya disponible, por un montón de razones logísticas, de preparación de todo el Además son dos humano. dosis. Son 2 dosis, salvo una, la de Janssen, que es de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, pero las demás son dos dosis, separadas por un lapso de 21 a 28 días. Entonces, va a ser obligatorio de un año más, un año y medio más, con todas las medidas de distanciamiento social, uso de máscara, lavado frecuente de manos, obligatorio, por supuesto. ¿Qué le podemos decir a aquellos adultos mayores que nos están mirando, que hemos sido también parte de su compañía, pero que al mismo tiempo han recibido, ¿no?, cierto descuido, me parece, de el gobierno nacional, provincial y municipal, porque no se han articulado demasiadas cuestiones para brindarles herramientas de contención efectivas en este plano, ¿no?, en el aspecto psicológico? La verdad es que sí, esas son cuestiones que nosotros estuvimos hablando, porque acá hay que poner el énfasis primero en las personas mayores para poder concientizarlos a ellos aún más, como decimos, para que no se sumen a esta ola de salir así. Pero después, tanto desde el gobierno como desde la población más joven, lo que tenemos que hacer es instruir a los adultos mayores a que ellos también se integren en las cuestiones tecnológicas, que son las que pueden incluirlos en mayor comunicación, en mayores actividades. Por ejemplo, el tema de la actividad física, los adultos mayores podrían hacerla tranquilamente desde su casa, a partir de una comunicación vía streaming que alguien les indique, y muchas veces no saben conectarse, no entienden demasiado el tema de la tecnología. Entonces ahí es donde sus hijos, sus nietos, es donde tienen que ayudarlos, estar pendientes de ellos para que puedan ellos también incluirse en esto, porque mucha de la otra población se ha incluido o ha encontrado en la tecnología una herramienta. Los adultos mayores no ha habido un ciclo de capacitación. Porque incluso en las capacitaciones, digamos, que podemos recibir nosotros en cualquier área, nos ha facilitado, la pandemia ha traído una herramienta facilitadora para todos aquellos que están incluidos en un determinado sistema, que acceden a Internet, por ejemplo, ¿no? Porque ahora, no sé, haces un curso por Zoom, te enterás de lo que está pasando, podés recibir una capacitación de economía, escuchar una charla sobre COVID, digamos, pero bueno, hay un gran sector que todavía está excluido de eso. Está excluido, y no porque muchas veces no cuente con los dispositivos, no cuenta con el Internet, no cuenta con el conocimiento. Por eso es importante que el otro parte de la población que conoce de esto trabaje con ellos, no solamente en la cuestión de la contención diaria, sino más bien en la cuestión de la inclusión, porque inclusive desde el punto de vista tecnológico, hoy hay mayor cantidad de actividades que pudieran hacer que cuando no estaba la pandemia, porque ahora todo se ha mudado a lo tecnológico. Se pueden hacer cursos, se puede hacer actividad física, se puede, no sé, ir al médico por la tele, y le hace falta esa parte. O sea que a mí me parece que hay que hacer un trabajo dual, primero de concientización de que esto no ha terminado todavía, como bien decía el doctor, y de que por ahí es uno de los peores momentos, yo decía, porque el temor al relajamiento es peligroso, y la inclusión, ¿no es cierto? Porque también los programas tecnológicos se han simplificado bastante. Entonces, la cuestión está en que se incluya desde ese lugar, y que se tome conciencia de la población menor, ¿no es cierto?, con la cuestión de la salida, con la cuestión de... se ha hecho también a veces por una cuestión de intereses económicos o de comerciales y demás. Se han tirado muchas noticias confusas, ¿no? Bueno, mismo decía el doctor, la población que joven no pasa nada, y bueno, los médicos mínimamente están diciendo
que después de padecer una, no sé, una neumonía bilateral, los pulmones no quedan igual, claro, digamos. ¿no? ¿No es cierto? Y el peligro es latente porque los contagios se siguen dando, digamos, el virus está circulando entre nosotros. Lamentablemente, esta es la realidad. ¿Qué pasa con el dióxido de cloro? Porque también hay un sector de la población, ¿no? Entre esos algunos legisladores, recién veíamos en el informe inicial, que en este caso el diputado nacional Martín Grande se expresó acerca de esto en el Congreso de la Nación también, y obviamente hubo repercusiones, ¿no? Porque la comunidad médica, por lo menos hasta donde yo sé, no aprueba que esto se utilice, y es más, se hablan de muchos riesgos al respecto, y por eso quiero tener la palabra del doctor. ¿Qué pasa con esto, doctor? Bueno, creo que no hay discusión al respecto. Ya en agosto, julio, agosto, sé que las instituciones internacionales para difundir un comunicado, para sentar una base, tienen su tiempo, una rémora en la elaboración, en el análisis de las implicancias del comunicado. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en su momento, en los primeros días de agosto, emitieron un documento formal, oficial, en donde dice claramente que el dióxido de cloro y sus derivados, el hipoclorito de sodio, no tienen absolutamente ninguna utilidad terapéutica, eficacia terapéutica para tratar el COVID, bajo ningún, digamos, forma de tratamiento líquida, en aerosol, de ningún tipo. Y que las implicancias de la ingesta de este producto son altamente riesgosos para la comunidad. Además está decir, ya hay ejemplos conocidos en los medios del fallecimiento de un nene en el sur, del fallecimiento de muchas personas que tomaron esta medicación en los primeros meses de la pandemia en Bolivia y en Perú. De manera de que no hay discusión, no hay ninguna institución sanitaria del mundo que haya emitido alguna opinión favorable con respecto al dióxido de cloro. No hay absolutamente ninguna. De manera que no hay discusión al respecto. ¿No? Uno puede entender cuando en situaciones desesperantes la gente no tiene otro recurso y apela a distintas terapéuticas no convencionales, pero implica un riesgo y un riesgo excesivo para la gente y con respecto al tema de la mortalidad, estoy recordando pacientes adultos que fallecieron por la intoxicación, por la ingesta de este producto, de manera que no hay ninguna duda desde el punto de vista científico, médico, de que este producto no ayuda para nada en la lucha contra el COVID. Está bueno aclararlo y que sea la palabra justamente de usted, que es médico, que es epidemiólogo además, para que la gente también tenga este concepto y le quede claro, porque nosotros recibíamos muchos mensajes al respecto a lo largo de todos estos meses cuando se empezó a dar difusión a este tipo de productos y se le daba publicidad, y eran además referentes importantes para la sociedad quienes llevaban ese mensaje, ¿no? ¿Qué tan peligrosos son esos mensajes, Matías? Bastante peligrosos. Vos sabés que justamente quería hacer una acotación con esto, es que a veces pasa lo mismo en la cuestión terapéutica, ¿viste? Cuando algún paciente viene y te dice, che, leí acá que esta terapia de un mes acaba con X, y que demora un tratamiento mucho más largo, y uno le dice, y no, claramente no, porque además si uno mira, no desde la cuestión médica, porque yo no lo soy, ¿no? Pero desde la cuestión económica, nomás, el mundo está desesperado por salir de la cuestión de la pandemia. Si el dióxido de cloro funcionara como tal, imagínate que ya habría sido cooptado por las farmacéuticas, por un montón de cuestiones. De manera que es muy peligroso esta cuestión, y tiene que ver un poco con esta faceta del hartazgo o del buscar soluciones mágicas o rápidas, inmediatas para algo, ¿viste? Tomo dióxido de cloro y listo, ya está, con eso vuelvo a la situación de normalidad. Un punto en el que desde el punto de vista psicológico y mental estamos trabajando a veces muy duramente en hacer entender a las personas que la cosa ha cambiado, que no vamos a volver a la normalidad en el corto plazo. Pero bueno, a veces la necesidad de esa es excesiva, y en este caso es mucho más peligrosa porque atenta contra la salud, ¿no? Sí. Contra la salud física, digamos. Perdón, doctor.
Los defensores de la ingesta, de la utilización del dióxido de cloro, argumentan de que en realidad es una cuestión de tipo conspirativo de todas las empresas del mundo, como de la farmacéutica en general, farmacológica, que viendo un producto que es útil, lo desestiman, le dan mala prensa para conseguir, digamos, anular esta utilización y seguir trabajando con su terapéutica convencional. Esto es absolutamente incomprobable, y no hay forma, no hay chance para defender esta actitud terapéutica por parte de gente que lamentablemente lo está usando y pone en riesgo a la salud de la gente. Es un mensaje muy peligroso, entonces. Doctor, muchas gracias. Gracias por su aporte. Matías, te cambio rapidísimo de tema. ¿Qué pasa con esto del cannabis? Se ha ampliado, digamos, la posibilidad, ¿no?, del uso medicinal. Se ha llevado al autocultivo también esto. Y, bueno, finalmente Argentina avanza en este sentido. Sí, se avanza desde acá. También el principal enemigo, la desinformación, sobre todo. Hay muchas personas que creen que esto implica o va a implicar una mayor consecuencia en trastornos de consumo, problemáticos de marihuana, básicamente. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros, quienes hemos trabajado en adicciones durante mucho tiempo, nos hemos cansado de repetir que el problema de las adicciones no tiene que ver con la sustancia. De hecho, el alcohol es una droga legal, básicamente, y trae grandes inconvenientes. El hecho de que se haya aprobado esta medida, la verdad es que trae un poco de luz sobre muchos estudios. La marihuana es un depresor del sistema nervioso y como tal se ha descubierto ya, está probado que puede ser utilizado para distintos padecimientos, sobre todo dolor crónico y demás. Lo que ocurre es con la legislación que había anteriormente en la Argentina, no se podían hacer los estudios con la rigurosidad científica, médica, las universidades, los científicos, los médicos no podían trabajar con la tranquilidad, digamos, de no estar manipulando una sustancia prohibida que está penada con cárcel de derecho. Entonces, la verdad es que esta medida debería arrojar una mejora en los avances para el tratamiento a través del cannabis medicinal y también disminuir la cuestión hogareña de esto. Cualquier cuestión de uso medicinal requiere de unos protocolos bien establecidos, de estudios para saber las dosis, para saber ante qué padecimientos pueden aplicarse y cómo no. Y hoy en día eso está bastante desregulado porque debía hacerse bajo las sombras, digamos, entonces por ahí se consume a tontas y locas, digamos, claro. y no es así. Entonces, por ahí va a traer buena luz sobre eso, digamos. También hay que decir que la verdad es que el consumo de cualquier sustancia en exceso es dañino para la salud, cualquier cosa, desde caramelos hasta cannabis. Entonces, por allí, para las personas que lo están utilizando, les va a traer un cierto alivio porque podrían mejorar los productos que consumen, pero además regulados por un ente que tengo entendido que se va a conformar para que las organizaciones que ya están trabajando puedan inscribirse ahí y tener unos protocolos mejor establecidos de fabricación de estas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de algo que se utiliza en el cuerpo, medicinalmente. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por compartir esta noche con nosotros. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.